Estoy a punto de poner a prueba el Nissan Kicks e-Power como nadie nunca lo ha hecho. En un viaje cruzando una parte del país, pasando por el eje neovolcánico y la Sierra Madre. Todo esto para someter a este SUV eléctrico a pendientes pronunciadas durante bastantes horas. Ahora sí vamos a descubrir si es verdad o mentira que Kicks e-Power no sirve en carretera. Y para lograr un viaje a prueba tan épico, obviamente solicité la ayuda de mis brothers de testers, Alan el Gasero, el Nava, el Dr. Simi, pero justamente aquí es donde empezaron los problemas. 6:20. Estuve esperando en el punto de partida varias horas sin saber de ellos y todo el tiempo que esperaba el tráfico de Ciudad de México empezaba a ponerse peor. Cuando finalmente recibí una llamada donde me comentaron que lamentablemente no iban a poder acompañarnos en este viaje épico. Bueno, oficialmente tengo dos problemas. No traigo suficiente dinero para gasolinas y casetas porque íbamos a compartir los gastos. Y el segundo problema es que voy a tener que manejar yo solo, no tengo con quién compartir la manejada. Así que esto no va a estar fácil, pero tampoco imposible. Vamos a ver qué sorpresas nos depara el camino. Ahora, un paréntesis. ¿Han visto las películas de Saw, el juego del miedo? Bueno, esta serie de películas con todas las torturas y pruebas maníacas que tienen que pasar los protagonistas, pues hagan de cuenta que así me sentí tratando de recorrer 37 kilómetros durante 2 horas en el tráfico más infernal de la Ciudad de México, tan solo para salir de esta metrópolis. Con solo 24 minutos para recorrer 7 kilómetros. Aquí es donde brilla realmente la eficiencia de Kicks e-Power, porque, por ejemplo, todo lo que logramos regenerar en el camino hasta la ciudad nos permitió llegar con buena cantidad de carga en la batería y ahora estamos circulando en tráfico pesado, única y exclusivamente con energía de la batería, en modo vehículo eléctrico. Pero una vez que ya salí de la ciudad y empecé a agarrar carretera, la autopista estaba bastante buena. No había tanto tráfico porque se me había hecho bien tarde por todas las cosas que les acabo de decir. Esta primera parte del camino pasa justamente por en medio de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. El problema de esta subida hacia el paso en medio de los volcanes en el eje neovolcánico es que solamente es un tramo de carretera de una media hora y realmente no constituye una prueba extrema. Y una prueba extrema es justamente lo que quiero hacer para ustedes y es por eso que decidí conducir toda la madrugada hacia el 3 veces heroico puerto de Veracruz. Hola, guapilla. Hola. Gracias por llamarme en la madrugada para mantenerme despierto, mi amor. Te lo agradezco muchísimo. Claro, no queremos que Gonzalo se quede dormido. Yo tampoco me quiero quedar dormido, mi vida. ¿Cómo está la carretera? Fíjate que está bastante buena. Me vine por Jalapa. Me iba a ir por Córdoba y Orizaba, pero resulta que el mapa me marcaba que estaba más despejado por Jalapa. No pude dejar pasar la oportunidad de prepararme un rico cafecito para continuar el camino sabroso y contento hasta el 3 veces heroico puerto de Veracruz. Me encontré un trailero y me dijo, échate una coca con un mejoral. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Pero no, compas, ya para este punto llevaba más de 200 kilómetros recorridos. Una de las cosas que me encanta de esta camioneta es que tenemos el control crucero adaptativo y también tiene los radares y mitigación de colisión frontal con frenado semiautónomo, aunque sea de noche. Si un objeto se me cruza por el camino, antes de que yo reaccione, los radares ya lo están detectando y la camioneta reduce la velocidad o se detiene. Ya me ha hecho el paro varias veces con tanto tráiler y soy muy feliz por eso. Esta es la función nocturna, me encanta el brillo de la pantalla, las luces tienen buen alcance, buena penetración. Las altas están pasadas de lanza. Ya pasadas las 3 de la mañana, llegué al hotel en el centro histórico de Veracruz y caí como piedra porque estaba fulminado. Pero antes de entrar al hotel, tuve la oportunidad de revisar la computadora de viaje, el rendimiento y la eficiencia hasta este momento. Aquí podemos ver un consumo real de 20.1 kilómetros por litro. Condujimos 402 kilómetros. La velocidad promedio 125, a veces 120, ya en carretera. Mucha gente puede decir, oye, pero fulana SUV de otra marca también da 20 kilómetros por litro en carretera. Y eso puede ser cierto, pero seguro que no los da a esta velocidad. No es lo mismo comparar el rendimiento combinado de un vehículo con el rendimiento en carretera de otro. Y ahí es donde algunas personas pueden manipular los números para hacer que la historia parezca macabra en contra de un vehículo. En fin, yo tengo que echarme una siesta porque mañana tenemos que seguir trabajando, grabando cosas bien chidas para ustedes.
¿Cuál fue mi sorpresa al día siguiente mientras estaba en tierras jarochas? Que me voy topando con el Bosco de Boscos Camp 4x4, que el señor es una institución, una macana, un excelente piloto off-road, así que era imposible dejar pasar la oportunidad de hacer otra cosa que nadie nunca ha hecho con Kixi Power, y esto es probar off-road de a de veras sobre la arena de la playa. Todo. Así entró. ¿Quién se hubiera imaginado una Kixi Power en la playa? ¿La arena está un poco firme y ayuda? Sí, completamente de acuerdo. Pero si no tuviera este torque y no tuviéramos este master piloto al volante, no podría entrar. Cualquier otro se queda atascado. Con la olita baja. El único tema, mi gente, es que obviamente está hecha para pasar charcos y cosas de agua en ciudad, no necesariamente para pasar agua en la playa. Obviamente, Kixi Power no es un vehículo 4x4, mi gente. No tiene los ángulos de entrada, ventrales y de salida, pero debido a que el motor eléctrico tiene este torque, pues sí puedes meterlo a terracería y hacer cositas, sobre todo si vienes con el máster del off-road en México. Es muy divertida de conducir. Me acabas de abrir el panorama, querido Bosco, pero yo no viajé hasta aquí para simplemente divertirme como gatito en caja de arena con Kixi Power. El verdadero motivo es poner a prueba su motorización eléctrica en pendientes pronunciadas por horas, y llegó finalmente el momento de hacerlo. Este es el momento de la verdad. Vamos a recorrer 4:30, casi 5 horas en pendiente prolongada de subida desde Veracruz Puerto hasta Ciudad de México. Mi mayor temor en este momento es que en algún momento de estas pendientes prolongadas Nissan Kixi Power simplemente no dé el ancho. Hasta esta parte del viaje, la impresión que me ha dado Kixi Power es que se está desempeñando mucho mejor de lo que he escuchado otras personas y otros probadores de autos opinar. Posiblemente yo estoy mal y de subida es donde la camioneta realmente va a sufrir. He escuchado gente que dice que después de pendientes prolongadas de subida, Nissan Kixi Power ya no tiene potencia para superar los 100 kilómetros por hora. Llevamos 1 hora de pendientes pronunciadas a 150 kilómetros por hora, mi gente. Pero vamos a ver qué pasa en las siguientes 4 horas de pendientes pronunciadas. Tenemos que comprobarlo un poco más, solo para estar bien seguros. Ahora, técnicamente no debería yo estar circulando a más de 110 kilómetros por hora, así que le voy a bajar un poquito de yemas. Algunos de ustedes tal vez se estarán preguntando, pero yo vi en otro canal que cuando alguien más probó una Kixi Power no pasaba los 90-100 kilómetros por hora, le faltaba potencia. Hay muchas maneras en que alguien puede castigar un vehículo con las cámaras apagadas para que luego cuando las prenda estén capturando solo el peor desempeño del auto y sobre eso comunicar una opinión. No estoy acusando a nadie, no estoy diciendo alguien así lo hizo, solo estoy diciendo que es algo que puede pasar. Ya a medio camino conduciendo Kixi Power no he visto eso que algunas personas andan diciendo. Mi experiencia hasta el momento ha sido diferente, pero sí tengo que reconocer que he sido muy mañoso durante todo el viaje conduciendo la camioneta en modo braking, que te permite conducción con un solo pedal 90% del tiempo sin que tengas que presionar el freno, porque cada vez que quitas el pie del acelerador se activa automáticamente el frenado regenerativo y recuperas la mayor cantidad de energía para almacenarla en la batería, y eso para mí hasta el momento me ha parecido fantástico. Este es el tramo final de pendiente pronunciada, 100 kilómetros por hora, rebaso al tráiler, acelero y empuja contundente. Esa es la ventaja del torque del motor eléctrico que ya descubrimos. La otra ventaja es que, por ejemplo, aquí estamos en ligera bajada, puedo quitar el pie del acelerador, regenerar un poco la batería unos momentos y luego, ya que recuperé esa energía, puedo acelerar de nuevo para hacer un rebase contundente. Es bien importante que si le quieres sacar el máximo desempeño pero la máxima eficiencia, jales la palanca de cambios de marcha 2 veces hacia abajo para estar siempre en el modo P, y si quieres ahorrar todavía un poquito más, lo pongas en el modo de manejo Eco. Si a ti se te ocurre un vehículo, un rival de Nissan Kixi Power que por este precio pueda hacer el viaje que hemos hecho en este video a las velocidades constantes que nosotros estamos y darte la eficiencia sin perder potencia, quisiera saber, porque por este precio no hay otro, mi gente. Ok, oficialmente terminamos. 905 kilómetros recorridos en total, una eficiencia de 15.4 kilómetros por litro, tomando en cuenta que veníamos a buen paso. Si Nissan Kixi Power da este rendimiento con estas condiciones, otros vehículos en las mismas condiciones no van a tener tan buen resultado, se los garantizo. ¿Qué rollo, carnal? Oye, yo te sigo. ¿Así? ¿Me gustas conducir? Esto.
Gonzalo. Gonzalo, mucho gusto. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Un saludo al Rosario, Sinaloa, y sigan el canal de Gonzalo, es excelente. Qué buena manera de cerrar. Gracias, Francisco. Ya lo vieron, carnales. Nos vemos en el próximo video.